Tu sistema nervioso puede fabricar una farmacia de químicos que funciona 3 veces mejor que cualquier medicamento. Es lo que muestran nuestros datos. ¿En serio, 3 veces? Lo que descubrimos en la investigación que realizamos es que si pasas ese punto en el que crees que has terminado, y luego pasas ese punto en el que estás seguro de que has terminado, y vas un poco más allá de eso, es el momento en que el cerebro cambia más. Autor de bestsellers en el New York Times, investigador, y una de las mentes más pioneras en la ciencia de la manifestación y transformación humana. Tenemos al inspirador Dr. Joe Dispenza en la casa. Muchas personas se despiertan y comienzan su día con todo su ser en el pasado. Piensan en sus problemas, sienten las emociones. El 5% de nuestra mente consciente trabaja en contra del 95% de lo que programamos subconscientemente. Así que podrías decir, soy feliz, estoy sano, soy libre, soy abundante, y tu cuerpo dice, no, no lo eres, eres miserable. Con las nuevas creencias que te llegan sobre lo que es posible, ¿cuáles han sido los desafíos, las viejas creencias que han intentado interponerse en tu camino? Yo diría probablemente. Para todos los escépticos que llevan una vida estresante, que se sienten abrumados, sobrecargados de trabajo, pero piensan que la meditación no es para ellos. ¿Realmente funciona la meditación? Y si es así, ¿por qué? Usamos la meditación para 3 cosas en el trabajo que hacemos porque yo estoy en el negocio de estudiar. ¿Cómo las personas cambian? ¿Por qué cambiamos? ¿Cómo cambiamos? ¿Y por qué es tan difícil cambiar? ¿Y si cambio, cambiará mi vida? Ese es más o menos el experimento, ¿verdad? Entonces, la primera razón por la que usamos la meditación es para familiarizarnos con una personalidad que está programada, condicionada, habituada, para descomponer esa personalidad. Así que tienes que familiarizarte con tus pensamientos y tus creencias, tus comportamientos y actitudes, y tus respuestas emocionales. Eso se ha vuelto tan familiar, tan consciente, que no te desconectas y vuelves a la vieja personalidad, porque entonces tu vida seguirá igual. Entonces, ¿cómo comenzamos a programar nuevos pensamientos? ¿Cómo empiezo a pensar un pensamiento con intención y atención para comenzar a instalar circuitos en el cerebro y que se convierta en la nueva voz en mi cabeza? Y eso es una creencia. Una creencia es solo el pensamiento que sigues pensando una y otra vez. ¿Qué comportamientos quiero demostrar que son más saludables para mí? Emocionalmente, físicamente, químicamente. ¿Podría ensayar cómo voy a comportarme con mis compañeros de trabajo, con mi pareja, con mi ex, con mis hijos? ¿Y podría empezar a cambiar mis comportamientos? Y si los ensayara en mi mente, ¿podría instalar circuitos para activar el cerebro y usar esos circuitos para comportarme de manera diferente y familiarizarme con esos pensamientos y comportamientos? Y luego, ¿podría acondicionar mi cuerpo emocionalmente a una emoción diferente como el amor, o la gratitud, o la libertad, o la inspiración? ¿Puedo hacerlo suficientes veces para que me resulte familiar? Entonces, usamos la meditación como una herramienta para ir del viejo yo al nuevo yo, para volvernos tan conscientes de tus programas inconscientes que no te vuelves inconsciente de ellos de nuevo. Y luego practicar pensar, actuar y sentir una y otra vez, hasta que te conviertas en esa nueva personalidad y comiences a ver que tu vida comienza a cambiar. Entonces lo usamos por esa razón. La segunda razón por la que usamos la meditación es realmente en torno a la idea de cambio. ¿Cómo qué significa realmente cambiar? ¿Sabes? La gente sabe lo que quiere cambiar. Saben por qué quieren cambiar, pero simplemente no saben cómo cambiar, ¿verdad? Cambiar es ser más grande que tu entorno. ¿Sabes? Porque cada persona, cada cosa, cada circunstancia, cada condición en tu vida, tienes una red neurológica porque la has experimentado, ¿verdad? Así que tendemos a ver la realidad basada en un recuerdo. Tendemos a ver la realidad basada en un pasado. Y dado que cada una de esas personas, cosas o experiencias en tu vida tiene una emoción asociada, en el momento en que ves a tu compañero de trabajo y te sientes crítico, tiene sentido que entonces tu entorno esté controlando cómo te sientes y cómo piensas. Y si tu entorno está controlando tus pensamientos y emociones, y en última instancia tus comportamientos, entonces eres víctima de tu entorno, y ahora tu realidad personal está creando tu personalidad. En lugar de que tu personalidad cree tu realidad personal. Para cambiar verdaderamente, debes pensar, actuar y sentir de manera diferente en la misma vida que estás viviendo, para que tu vida cambie. Para alguien que está viendo o escuchando en este momento, puedo ver que digan, bueno, en realidad no quiero cambiar. Quiero que todos los demás cambien a mi alrededor. Como por qué debería tener que cambiar. Son ellos los que me están provocando. Son ellos los que me están abusando. Son ellos los que dicen cosas malas. Son ellos los que me cortaron como si todos los demás debieran cambiar a mi alrededor. Estoy bien. Es lo que empezar. Y hoy está como error, no estamos actuando los más. ¿Sabes? Ellos deberían adaptarse a mí. ¿Por qué debería cambiar ¿Sí? yo? ¿Qué dirías a eso? Yo diría que cuando el dolor de tu incomodidad
supere tu miedo a tomar una decisión diferente y adentrarte en lo desconocido. Realmente decidirás cambiar, porque tarde o temprano te darás cuenta de la persona que es. Te traicionó hace 5 años, ha seguido adelante y vivido su vida. Y la única persona que está siendo afectada por tu pensamiento o tu respuesta emocional hacia esa persona, eres tú. Es como beber veneno esperando que la otra persona muera. ¿Sabes? Tarde o temprano llegamos a ese punto donde ninguna droga, ningún maratón de compras, ningún auto deportivo va a hacer desaparecer ese sentimiento. Y este es realmente el momento de la verdad, ¿verdad? Y no hay nada de malo en eso. Solo creo que llega un punto en nuestra vida donde realmente tenemos que decidir, bien, tal vez si cambio mi vida pueda cambiar como consecuencia de ello. ¿Por qué la gente tiene tanta resistencia a cambiar ellos mismos cuando siempre están tratando de que otros cambien? Porque el cambio es completamente incómodo y es muy inconveniente. Nunca es el momento Sí, adecuado. lo es. Simplemente nunca es el momento adecuado. Y siempre hay muchas excusas. Siempre es culpa de alguien más. Y creo que esa es la manera predeterminada de vivir tu vida como una víctima, en lugar de ser el creador de tu vida. Y creo que hay una gran diferencia porque, si el entorno es tu respuesta a tu enemigo, la única razón por la que ves a tu enemigo de la manera en que lo ves, es por la experiencia que tuviste con ellos, o las experiencias que tuviste con ellos. Otra persona puede interactuar con tu enemigo y tener una experiencia completamente diferente de ellos, y verlos a través del lente de esa experiencia. Podrían ser la mejor persona del mundo para alguien más. Exactamente. Entonces, nuestros pensamientos sobre nuestro enemigo y nuestras respuestas emocionales hacia nuestro enemigo, justificadas, válidas o no, la única persona a la que está afectando es a mí. Y cuanto más fuerte es la emoción que tengo hacia alguna persona o algún problema en mi vida, más les presto atención. Y donde coloco mi atención es donde coloco mi energía. Así que estoy entregando mi poder para cambiar por esa persona o esa circunstancia. E incluso si dijeras, ¿por qué estás tan molesto? Dirías, es esa persona que es esa persona y esa circunstancia me están haciendo sentir y pensar de esta manera. Bueno, lo que realmente estás diciendo es, mi entorno está controlando mis pensamientos, emociones y comportamientos, y soy víctima de ello. Y entonces, normalmente se necesita una crisis cuando el dolor de tu incomodidad supera el miedo, tu miedo a lo desconocido o tu miedo al cambio. Ese es el momento en que la gente finalmente dice, tengo que cambiar. Cuando ninguna droga, nada más está funcionando, te quedas contigo mismo. Entonces, enseñamos que cambiar es pensar, actuar y sentir de manera diferente en el mismo entorno. Y si tu cuerpo ha sido condicionado emocionalmente porque sigues recordando los problemas en tu vida y sintiendo las emociones asociadas con ellos, tu cuerpo se está condicionando al pasado y el cuerpo está, literalmente creyendo que está viviendo en el pasado. Si paso por el mismo hábito todos los días, pensando de la misma manera, tomando la misma decisión, haciendo lo mismo, creando la misma experiencia y sintiendo la misma emoción una y otra vez, si lo hago suficientes veces, se vuelve habitual. Se vuelve más automático y es cuando perdemos nuestro libre albedrío para cambiar a un conjunto de programas, ¿verdad? Cambiar es ser más grande que el cuerpo como la mente, ser más grande que las habituaciones que ha creado. Porque un hábito es cuando el cuerpo es la mente, y ser mayor que esas emociones que nos mantienen respondiendo y reaccionando, como si estuviéramos en el pasado. ¿Qué quieres decir con eso? Cuando el cuerpo es la Si mente. piensas en un problema de tu vida, el problema en tu vida está conectado a ciertas personas, con ciertas condiciones en ciertos momentos y ciertos lugares. En el momento en que recuerdas el problema, estás pensando en el pasado. Pero el pensamiento, la memoria está produciendo la emoción. Y la emoción que sientes parece muy real en el momento. Sí, Y el cuerpo es tan objetivo que no puede distinguir entre la experiencia que está creando la emoción y la emoción que estás fabricando solo con el pensamiento. Así que el cuerpo está reviviendo el pasado. Entonces tomas ese pensamiento y el sentimiento, la imagen y la emoción, el estímulo y la respuesta. Y vas a acondicionar el cuerpo para que se convierta en la mente de esa emoción. Ahora el cuerpo cree que vive en el pasado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y muchas personas se despiertan y comienzan su día con todo su ser en el pasado. Piensan en sus problemas, sienten las emociones, vuelven a su yo conocido y familiar. Así que aquí es donde se pone realmente interesante porque el 5% de nuestra mente consciente está trabajando en contra del 95% de lo que programamos de manera subconsciente. Wow. Así que puedes decir, estoy feliz, estoy sano, soy libre, soy abundante. Y tu cuerpo está diciendo, no lo estás, eres miserable, estás en problemas, no estás feliz. Y el pensamiento nunca llega al cuerpo. ¿Nunca llega al cuerpo? La ¿Por qué mente es? y el cuerpo están en oposición, ¿verdad? El cuerpo no puede aceptar la información de ese pensamiento porque no está sintiendo el sentimiento de ese pensamiento. Está sintiendo un sentimiento diferente. Y el cuerpo es la mente del pasado. Ahora, la persona puede olvidar el problema o el evento pasado en su mente consciente, pero el cuerpo nunca olvida. ¿De verdad?
La información, el trauma, ahora está en el cuerpo porque la emoción es la firma química que se almacena en el cuerpo. Entonces, cuando decides cambiar y dices, quiero estar saludable, quiero ser rico, quiero ser libre, el cuerpo dice, escucha, hombre, al menos Esto no tenemos está que salir pasando. de esta miseria. Preferiría quedarme en mi sufrimiento y mi dolor que arriesgarme a la posibilidad, porque ha sido entrenado. Es todo lo que sabe. Eso es todo lo que sabe, que la seguridad está allí. Lo desconocido es demasiado peligroso. Preferiría aferrarse a su infelicidad que arriesgarse a la posibilidad. Y si has hecho algo tantas veces, quejarse, 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 esos caminos neuronales van a formar grandes troncos y va a ser automático. Podrías quejarte y lo vas a hacer ver fácil. Y no te va a costar quejarte, y eso es porque tu cuerpo lo ha hecho suficientes veces que sabe cómo hacerlo mejor que tu mente consciente. Así que es automático, ¿verdad? Entonces, esto es realmente genial cuando estás en tu zona de confort, viviendo una vida que te es familiar. Pero en el momento en que dices, quiero cambiar, ¿verdad? El cuerpo que ha sido condicionado para ser la mente, no quiere ir hacia un nuevo futuro, porque no puede sentir lo que eso implica. La lucha en el cambio es ser más grande que las emociones que han sido condicionadas al cuerpo, y ser más grande que el hábito de levantarse y revisar el celular o el correo electrónico, como todas las cosas que hacemos. No puedes estar en el momento presente cuando estás haciendo eso, así que se necesita una cantidad enorme de energía, una cantidad enorme de conciencia para calmar el cuerpo, porque hará cualquier cosa para desestabilizarnos. Estás muriendo. Vas a tener un ataque al corazón, estoy en dolor. Todo el cuerpo está resistiendo este movimiento. Pero lo que descubrimos en la investigación que hacemos es que si pasas ese punto donde piensas que has terminado, y luego pasas ese punto donde estás seguro de que has terminado, y vas un poco más allá de eso, ese es el momento en que el cerebro cambia más, ¿de verdad? Y ese es el momento en que el cuerpo cambia más porque lo estás sacando de lo conocido. Extendiendo hacia lo desconocido, no ocurrió nada peligroso y comienza a relajarse más en lo desconocido. Entonces, lo que te escucho decir, corrígeme si me equivoco, no puedes simplemente pensar cambiar el cuerpo, relajar el cuerpo en el estado emocional. Y podemos llegar a eso en un segundo. Bueno, piénsalo. Sí, Lo desconocido es un lugar peligroso en la supervivencia. aunque sea un lugar saludable. Sí, pero si no se sabe que estamos, ya sabes, venimos programados con esto. Toda esta biología para sobrevivir, y tienes una mejor oportunidad de sobrevivir si huyes de lo desconocido, ¿verdad? Así que va en contra de los sistemas de supervivencia en el cerebro y el cuerpo y los sistemas de protección también. Entonces, si una persona está sentada meditando y comienza a pensar en su enemigo, o comienza a pensar en su compañero de trabajo, o comienza a pensar en su teléfono celular, no están en el momento presente, o lo que pasó ayer, o lo que va a pasar en los próximos 15 minutos, y este es el desenredo del programa. Entonces, si una persona puede atraparse a sí misma volviéndose inconsciente, descubrimos que la única forma en que realmente te vuelves consciente es atraparte a ti mismo las suficientes veces, volviéndote inconsciente para que ya no te vuelvas inconsciente ante no puedo. Es demasiado difícil. Nunca cambiaré. ¿Lo has enfrentado suficientes veces? ¿Estás consciente de ello? Suficientes veces como para que esa voz o ese pensamiento ya no tenga poder sobre ti. Y aquí es donde la gente normalmente prefiere levantarse y encender la televisión que sentarse en esa incomodidad. Entonces, cuando el cuerpo se agita, se impacienta, se frustra, cuando el cuerpo quiere levantarse y hacer algo, está programado para hacerlo y estás sentado en meditación y notas que te estás agitando en lugar de decir, no puedo meditar. Llevas ese cuerpo de nuevo al momento presente y bajas el volumen de esa emoción. Apartas tu atención de ese problema. Esa es la victoria. Eso es un cambio ahí mismo, que vale más que todo el oro del mundo. Ese momento. Le estás diciendo al cuerpo que ya no es la mente. Y estás diciendo, ahora yo soy la mente. Y el cuerpo se resiste y patalea como un caballo indomable, y simplemente no quiere hacer eso. Y de repente comienza a conjurar pensamientos de por qué deberías irte, y hace todas esas cosas, y te sorprendes haciéndolo. Traes tu cuerpo de regreso al momento presente. Ahora estás ejecutando una voluntad que es más grande que el programa para hacer lo que hacemos. Eso es familiar. Porque tu pensamiento en tu mente está diciendo, piensa en esta otra cosa. Levántate. Esto Correcto, es correcto. doloroso. Cuando está pensando en otra cosa para darte alivio. Claro, y ese es el alivio de lo desconocido, y es un poco interesante porque este es el último punto sobre por qué usamos la meditación alrededor de la idea del cambio, para ser más grande que el entorno, para ser más grande que el cuerpo, y ahora para ser más grande que el tiempo. Porque si estás sintiendo los mismos sentimientos y estás pensando pensamientos que son recuerdos del pasado, eso es familiar. Ese es el pasado familiar. Si estás tratando de anticipar lo que va a suceder, y puedes predecir lo que una persona va a hacer si es predecible, porque están habituados, eso también es lo conocido.
Ese es el futuro predecible. Entonces, el pasado familiar es lo conocido y el futuro predecible es lo conocido. Solo hay un lugar donde existe lo desconocido y ese es el momento presente. Y tenemos que esforzarnos por ese momento presente y lleva 1 o 2 días superar uno mismo, pero en el momento en que la persona finalmente puede relajarse en lo desconocido y puede relajarse en el momento presente, ocurre un cambio fisiológico dramático. El campo alrededor del cuerpo comienza a construirse. ¿Por qué? Porque si ya no estás prestando atención a tu enemigo y estás reduciendo el volumen de esa emoción una y otra vez, te vas a olvidar de ellos y vas a llamar la energía de vuelta a ti. Y ahora hay energía para sanar y ahora hay energía para crear. Y la energía naturalmente se mueve fuera de estos centros hormonales inferiores. Luego naturalmente se mueve directo hacia el corazón. Y una persona puede realmente relajarse en el momento presente, relajándose en su corazón. Si puedes hacer eso suficientes veces, el corazón de repente le dice al cerebro, oye, el pasado ha terminado. El trauma se ha terminado. La traición ha terminado. Y esto restablece la base en el cerebro de modo que ahora la persona ya no está interesada en el pasado. El corazón realmente ha llevado el cuerpo del pasado al momento presente. Ahora el corazón es el centro creativo y ¿qué dice? Sueña. Sueña con una nueva posibilidad. Este es tu estado imaginario donde las ondas cerebrales cambian y de repente empiezas a pensar en posibilidades que nunca antes habías pensado porque estás sintiendo la emoción de ese futuro. Y porque puedes sentir la emoción de ese futuro, puedes poner tu atención en él, ¿verdad? Y donde pones tu atención es donde pones tu energía. Sigue haciendo ese pensamiento y ese sentimiento, esa imagen y esa emoción, ese estímulo y respuesta, y ahora puedes acondicionar el cerebro y el cuerpo para que parezca que el futuro ya ha sucedido. Ahora es cuando se pone emocionante porque ahora el experimento continúa. Eso significa que si realmente he cambiado mi estado de ser y he condicionado mi cuerpo emocionalmente hacia el futuro, ya no estaría buscando el evento, preguntándome cuándo va a suceder, porque si siento la emoción de mi futuro, ¿por qué lo buscaría? Es cuando las sincronicidades, las simultaneidades, las sincronicidades, las oportunidades comienzan a llegar a ti, como no estás yendo a ningún lado y trabajando duro y haciendo muchas cosas para conseguirlo. De alguna manera están llegando a ti de formas en que no habías pensado o esperado, y eso es como una llamada de atención para decir, eres el creador de tu vida, no eres la víctima de tu vida. Así que usamos la meditación para ser más grandes que nuestro cuerpo, para ser más grandes que nuestro entorno, para ser más grandes que el tiempo. Y si cierras los ojos y te desconectas del mundo exterior, pones música para llenar el espacio, no puedes escuchar el café, no puedes escuchar a tus hijos, no puedes escuchar el cortacésped al lado. Tu mundo interior está empezando a volverse más real que tu mundo exterior. ¿Sí? Tienes que superar tus propios límites al principio. Pero si lo haces muy bien, si el cambio debe ser más grande que tu entorno, más grande que tu cuerpo y más grande que el tiempo. Usamos la meditación para desviar toda tu atención de tu entorno, toda tu atención de tu cuerpo y toda tu atención del tiempo. Y en el momento en que una persona ya no es consciente de su entorno, de las personas, de los objetos, de las cosas y de los lugares, ya no es consciente de su cuerpo y ya no es consciente del tiempo, ya no está en el programa. Ese es el momento en que se liberan y hay un cambio dramático que ocurre en el cerebro y el cuerpo. Así que trabajamos por ese momento llamado ir más allá de uno mismo. La tercera cosa por la que meditamos es para superar la mente analítica. Y lo que separa la mente consciente de la subconsciente es la mente analítica. Alrededor del 5% de quienes somos es nuestra mente consciente cuando estamos en nuestros últimos años de los 30. Y luego el 95% que ha sido programado debido a ciertos hábitos y comportamientos o creencias y percepciones y actitudes y emociones y reacciones y condicionamiento emocional. Ese 95% ha sido programado subconscientemente. Enseñamos a las personas a ralentizar sus ondas cerebrales. Descubrimos una manera de enseñarles a ralentizar sus ondas cerebrales y salir de la mente pensante, analítica y crítica e ir más allá para que puedan entrar en el sistema operativo donde existen esos programas y reescribir el programa. Si alguien está atrapado en su cabeza, llámalo la mente analítica. Pensando, criticando, juzgando, evaluando, preocupándose, supongo, están analíticos sobre una situación. Correcto e incorrecto. ¿Qué le está haciendo eso a su cuerpo si su mente siempre es analítica? No creo que haya nada de malo en la mente analítica. Realmente amo mi mente analítica. Creo que a ti también te gusta porque para lo que sirve la mente analítica es para sopesar lo conocido contra lo desconocido. Planificación estratégica. Como para simplemente ir, está bien, sé esto, quiero esto. ¿Cómo voy a pasar de querer esto a tener esto? Y la mente analítica intenta... Posibilidades. Sí, intenta resolver las cosas y creo que está bien. Nos ayuda a navegar en nuestro mundo. ¿Cuándo nos estorba la mente analítica? Esa es una gran pregunta. Entonces, cuando te estresas, te pones ansioso, tienes miedo, te enojas, te agitas, te frustras, sientes dolor, sufrimiento o culpa.
Esas emociones limitadas empiezan a hacer que la mente analítica sobreanalice y piense demasiado. Y lo que hemos descubierto al observar suficientes cerebros en acción en tiempo real es que cuando analizamos nuestra vida, con alguna emoción perturbadora, empeoramos nuestros cerebros, porque la emoción es un registro del pasado. Así que estás pensando en el pasado. Estás pensando en la caja. No hay solución allí. Cada vez que empiezas a pensar y a sobreanalizar, estás produciendo la química para estimular aún más tu cerebro y cuerpo, y ahora estás en un bucle, y eso es como rumiar, o como quieras llamarlo, obsesionarse, sobreenfocarse. Tendemos a enfocar nuestra atención en algo. Como cuando estamos bajo estrés, es realmente importante poner toda tu atención en la causa, porque tienes que poder lidiar con ello. Pero muchas veces esas causas son ficticias. Y ahora estamos sobreenfocando nuestra atención en algo, y el acto de sobreenfocar nuestra atención lleva a nuestro cerebro a un mayor desequilibrio, ¿cierto? Empezamos a acelerarlo hacia estados más excitados. La respuesta nunca estará allí, porque esa persona está pensando en lo conocido. Ellos están pensando dentro de la caja. Si dicen, está bien durante los próximos 5 días, solo voy a seguir las instrucciones. Solo voy a cambiar, y se detienen. Ellos. Nuestros datos muestran que puedes apagar esto. Sabemos hacerlo muy bien. Podemos hacerlo tan bien que puedes hacerlo con los ojos abiertos. En otras palabras, el crítico en tu mente que dice, nunca pasará, es demasiado difícil, empieza mañana, todo eso. Esa voz desaparece no solo durante la meditación, sino que cuando la persona abre los ojos después de un evento de 7 días, su cerebro todavía está en ese estado de momento presente. No está tratando de predecir nada. Se llama la red de modo predeterminado en el cerebro. El artículo del que estabas hablando y del que estamos muy emocionados fue publicado en la revista Nature. Fue en Comunicaciones de Biología. Ha sido súper popular entre la comunidad científica porque hicimos estudios de fMRI en meditadores avanzados y meditadores novatos. ¿Es este el estudio de UC San Diego? Sí, el estudio de la Universidad de California en San Diego. Estábamos organizando un evento en San Diego y la universidad está justo ahí, así que llevamos a los participantes y los subimos al laboratorio de fMRI y estábamos obteniendo una línea base. Les pusimos en la máquina de fMRI, miramos un poco sus cerebros antes de que comenzaran el evento y luego los pusimos en una experiencia inmersiva de cambio y transformación de 7 días. Y al final de los 7 días queríamos ver cuánto habían cambiado sus cerebros. Y no teníamos idea de que veríamos estos cambios tan dramáticos en 7 días, lo cual es realmente una locura. Pero la red de modo predeterminado en el cerebro, el predictor del cerebro, siempre está tratando de predecir el futuro basado en el pasado. Y no es como... Un gran ejemplo de un modelo predictivo es, si lanzo una pelota, no reaccionas a ella, solo predices a dónde va a ir. Y así es como vivimos nuestra vida. El cerebro está prediciendo de esa manera. Es una máquina de predicción. Es una máquina de anticipación. Y cuando está realmente ocupada tratando de anticipar el futuro basándose en el pasado, consume una enorme cantidad de energía cerebral. Realmente consume casi toda la energía del cerebro, porque tenemos que ser capaces de predecir el próximo momento para crear seguridad. Y cuando te sientes seguro entonces, puedes relajarte. Resulta que la mayoría de las personas están siempre al máximo. Esa es la voz y el murmullo en su cabeza que siempre intenta alejarse de cualquier cosa importante para ellos. Así que la red de modo predeterminado y la red de saliencia, que son 2 redes importantes en el cerebro, al final de 7 días en meditadores tanto novatos como avanzados, estaban completamente disminuidas. Y ahora hay una enorme cantidad de energía restante en el cerebro, porque si está consumiendo esa cantidad, podría usarse para otras cosas. El grado de cambio que ocurrió en la red por defecto del cerebro se parece a una persona que está bajo el efecto de psilocibina, porque la psilocibina realmente apaga la red por defecto en el cerebro. Pero los participantes estaban haciendo eso sin tomar ninguna sustancia exógena. En otras palabras, luchando por el momento presente y siendo intransigente, y trabajando con atraparse pensando ciertos pensamientos, sintiéndose excitados e impacientes, y calmando el cuerpo y trabajando de esa manera y atrapándose, yendo a un futuro predecible, y trayendo de nuevo al momento presente. El hecho de hacer eso tarde o temprano redujo drástica y profundamente todo ese sistema.
hasta tal punto que la persona parecía estar consumiendo una sustancia exógena. Esto es lo que me encanta del trabajo que estás haciendo y la investigación que lo respalda, porque lo que tengo aquí frente a mí dice que estos escaneos cerebrales de tus retiros ahora están mostrando la misma actividad neuronal que antes solo se documentaba en personas Sí. que tomaban este tipo de psicodélicos. Entonces, ¿qué está haciendo la meditación realmente al cerebro que no sabíamos antes y que está haciendo que se sienta como si estuviera bajo los efectos de psicodélicos? ¿Sí? Bueno, estamos muy interesados en ese principio porque estamos viendo cada vez más personas alcanzar ciertos estados de ondas cerebrales donde tienen una experiencia trascendental. En otras palabras, percibimos menos del 1% de la realidad. Básicamente estamos mirando el arco iris: rojo, naranja, amarillo, azul, verde, índigo, violeta, el espectro de luz, luz visible y todo el espectro electromagnético. Eso es lo único que estamos percibiendo que rebota del tipo más estable de energía llamada materia, engañándonos en esta especie de ilusión de simulación. Este mundo tridimensional. Correcto. Este mundo tridimensional. Entonces probablemente haya más información en lo inmaterial que en lo material. Correcto. Y la probabilidad de que percibamos la verdad de la realidad es cero. Es cero porque nuestro cerebro no está moldeado. No está formado. Los circuitos no están ahí para percibir nada más que el mundo material. Y si estás viviendo durante generaciones incontables en supervivencia, cuando tus hormonas de estrés y supervivencia están activadas, nos volvemos materialistas y nos enfocamos en la causa. Así que si estás buscando comida o si estás enfrentándote a un depredador o tienes que correr de un punto a otro, toda tu atención está en la materia. Entonces, a lo largo de generaciones, el cerebro ha editado la energía y la frecuencia que no son de esa banda de frecuencia de la luz. Así que cuando las personas tienen estas experiencias trascendentales, están viendo más allá del velo de ese pequeño porcentaje de la realidad y viendo más de la realidad que existe en lo inmaterial que en lo material, más allá de nuestros sentidos. Antes de que continúes, alguien que está viendo esto y dice, no entiendo, vivimos en un mundo material. Tengo que ir del punto A al punto B. Me ha tomado una década llegar a este punto en mi carrera. Las averías ocurren, las cosas malas pasan, como todos somos víctimas aquí. Todos somos víctimas de las circunstancias de la vida, del gobierno, de nuestro jefe, de nuestro cónyuge. ¿Sabes? ¿Realmente hay algo más que materia? Bueno, creo que las personas que consumen psicodélicos... quiero decir, simplemente no creo que tengas que consumir psicodélicos para tener esa experiencia. Para mí, he sentido el poder curativo de permitir que mi corazón se calme y mi mente esté en coherencia con mi corazón de la manera en que lo enseñas en tus retiros y cómo eso me permite tener más energía creativa para ser amable y compasivo con la gente de lo que tal vez solía ser resistente y frustrado y enojado, más capacidad para responder de manera diferente. No significa que soy perfecto todo el tiempo. Sigo siendo una persona motivada, pero es como si me permitiera pensar mucho mejor. No hay nada malo en eso. Quiero Sí. decir, ¿pero qué pasa cuando la cirugía no funcionó, y la quimioterapia no funcionó, y la radiación no funcionó, y la dieta cetogénica no funcionó? Y la dieta vegana sin gluten, orgánica, dieta cruda no funcionó, y todas las otras cosas no funcionaron. Todavía tienes complicaciones. Porque las condiciones de salud crónicas requieren un cambio de estilo de vida. Y nada cambia en nuestra vida hasta que cambiamos. La persona que va a tomar una decisión diferente y comenzar a hacer cosas diferentes y crear experiencias diferentes y sentir emociones diferentes y cambiar la forma en que piensan y creen, esos son los que en una base más probable que no van a sanar y cambiar. Y lo que nuestros datos muestran es que si decides hacer un cambio e inmersarte completamente durante 7 días, podría decir que esto es lo que dicen nuestros datos. No estoy diciendo esto. Es lo que dice la investigación. La investigación y los dice que científicos. tu sistema nervioso puede fabricar una farmacia de químicos que funciona 3 veces mejor que cualquier medicamento. Eso es lo que muestran nuestros datos. ¡Wow! ¿3 veces? Una prueba de medicamento genial, ¿verdad? Un estudio de medicamento genial está entre el 18% y el 25%. De vez en cuando obtienes un medicamento que es 30%, pero 25% es una buena medida. Una de cada 4 Es personas. efectivo el 30% del tiempo. Sí, una de cada 4 personas. Está Vamos a bien. simplificarlo, así que en nuestros eventos de 7 días, al final de los 7 días, solo toma esto como un ejemplo. Cada uno tiene su propio genotipo y los genes producen proteínas. Tu genotipo es diferente al mío basado en nuestra cultura, basado en nuestros ancestros, todo eso, raza, países.
Pero si los genes producen proteínas y las proteínas son responsables de la estructura y función de tu cuerpo, al final de 7 días, cuando miramos a cada uno con sus propios genotipos individuales, al final de los 7 días, el 80% de la población está expresando los mismos genes y produciendo las mismas proteínas. ¿Qué significa eso? 80%. Eso significa el grupo, la tribu, la manada. Hay una conciencia emergente que ocurre cuando las personas piensan de manera diferente, cuando actúan de manera diferente y sienten de manera diferente. Eso literalmente se refleja en su biología. 80%. Si hacemos un estudio sobre meditadores avanzados y tomamos su plasma y lo ponemos en presencia de diferentes células cancerosas, 84% de las personas que son meditadores avanzados tienen factores en su sangre que detienen la multiplicación y el movimiento del cáncer. Ese es un porcentaje muy alto. ¿En serio? Toma el 70% de la función mitocondrial fuera de la célula. Si hacemos un estudio sobre las enfermedades de dolor por las que las personas vienen a nuestros talleres, 63 diferentes condiciones de salud crónicas. Lo que vemos es unánime en todos lados. Al final de 7 días, sus niveles de dolor se van o disminuyen bastante, independientemente de su enfermedad. Y tienen más energía, tienen menos fatiga. Entonces dijimos, está bien, entonces sí. ¿Qué significa eso si tienen menos dolor, ya sea que tengan ansiedad, depresión, TPT, cáncer, EM, lupus, el Parkinson, no importa? Una intervención, no como que no hay un medicamento que funcione para todos esos que quite el dolor para todas esas enfermedades. Una intervención está quitando el dolor en 63 enfermedades diferentes. Entonces, estamos sentados hablando con los científicos y la siguiente pregunta es, ¿es posible independientemente de su condición de salud, que estén fabricando sus propios opioides endógenos, su propia farmacia natural de morfinas, su propia farmacia natural de analgésicos? Bueno, ahora adivina cuál fue el porcentaje. Recuerda estudios de medicamentos, 25%. ¿Cuántas personas vienen después de 7 días ¿Sí? y están creando algo real? Sus propios opioides endógenos, Su propia natural, morfina o su natural, propia conocieron, su su propia propia farmacia de farmacia químicos antidolor. Y vamos a usar ¿Qué porcentaje? ¿70? ¿80%? ¿90? 100%. 100% de las personas, ¿verdad? Así que el 100% de las personas llegan después de 7 días de meditación. ¿Sí? El 100% de las personas que medimos, todas estaban. De hecho, un opioide endógeno en particular llamado dinorfina estaba en cantidades tan altas que tuvimos que diluir. Tuvimos que diluir la sustancia para poder medirla, porque esa es la inteligencia del cuerpo. Entonces, cuando digo que el sistema nervioso puede fabricar una farmacia de químicos que funciona 3 veces mejor que cualquier medicamento, como mínimo, 3 veces mejor sería 75%, ¿verdad? Pero cuando miramos nuestra comunidad, cuando medimos diferentes cosas, diferentes factores, es 80%, es 84%, es 95%, es 100%, ¿cierto? Así que la probabilidad de que eso te suceda es muy alta. Y no estamos estudiando a personas que han dedicado 40 años de su vida a la meditación o la oración. Estas son personas que finalmente, a través de toda nuestra investigación, hemos descubierto una fórmula. Y si pudieras seguir esa fórmula, notarás que empezarás a cambiar. Y ese es el punto importante. Quiero decir, todo este concepto de la farmacia interna para crear alivio del dolor. Nuevamente, estás hablando sobre la investigación que ha revelado que el cuerpo tiene lo que tú llamas esta farmacia interna. Si alguien ha estado tomando medicamentos para minimizar su dolor o simplemente manejar el dolor que ha tenido durante años, o tiene que tomar medicamentos para tener una sensación de alivio del dolor que siente en su cuerpo, ¿qué debe hacer alguien para activar su farmacia interna sin medicamentos para el dolor, sin fármacos externos? Como ¿qué debe hacer alguien en casa para activar su farmacia interna y crear alivio del dolor ahora mismo? ¿Sí? Si no tienen 7 días. Yo digo esto que nunca le diría a una persona que deje su medicación para el dolor. Lo que generalmente sucede para la mayoría de las personas es que se sienten tan bien que se dan cuenta de que ya no lo necesitan. Se olvidaron de llevarlo. ¿Se olvidan de tomarlo o simplemente lo superan? Sí. Tienen algo. Como escuchamos testimonio tras testimonio, muchas personas dicen, simplemente algo se encendió, como si simplemente sintiera algo, como si volviera a estar en línea, como si me encendiera. Así que en primer lugar, el primer paso por supuesto es que hemos sido programados para otra cosa. No hemos sido programados para entender que tu cuerpo tiene la capacidad innata de producir la farmacología de químicos que podrían sanarte, ¿verdad? No está en nuestro sistema de creencias. Hemos sido condicionados a creer que si tomas alguna sustancia exógena y en el momento en que la tomas desaparece tu dolor, en el momento en que notas que ese dolor desaparece, recuerdas lo que lo causó.
Así que la próxima vez que sientas esa incomodidad, la próxima vez que sientas ese dolor, tu cerebro automáticamente ansía esa imagen para quitar el dolor, y entonces nos volvemos dependientes de ciertas cosas. También hay un montón de investigaciones sobre el efecto placebo en las que las personas toman una pastilla de azúcar u otra tableta neutral para el alivio del dolor y les proporciona ese alivio al mismo tiempo, aunque no tenía ninguno de los químicos que se suponía debían brindar ese alivio. ¿Correcto? Esto es completamente cierto. De hecho, escribí un libro sobre ello. Y Eres el placebo. Y es una especie de, estaba tan enojado conmigo mismo durante tanto tiempo porque si lo piensas, ¿cómo puedes darle a alguien una pastilla de azúcar, una inyección de solución salina, o realizar alguna falsa cirugía o procedimiento y un cierto porcentaje de esas personas aceptará, creerá y se rendirá a la idea, sin analizar de que realmente están recibiendo la sustancia o tratamiento real, y comienzan a programar su sistema nervioso autónomo para fabricar una farmacia de químicos igual la sustancia que creen que están tomando? Entonces, ¿era la sustancia inerte la que los estaba curando o se estaban curando solo con el pensamiento? Entonces mi pregunta es, ¿por qué necesitas un placebo? Si entiendes los mecanismos de cómo ocurre eso, ¿puedes enseñar a las personas realmente cómo hacerlo bajo demanda? Sí. Y la respuesta es sí. Hemos hecho investigaciones donde hemos llevado a personas, no tienen idea del nombre del gen, apenas pueden pronunciarlo. Les mostramos la imagen de estas estructuras cuaternarias de estas proteínas que estos genes producen. Su mente crítica, el pensamiento analítico, no tiene idea de cuántos aminoácidos están compuestos, cuál es la secuencia de los aminoácidos, no tiene idea del peso atómico o de su estructura. Todo lo que necesitan es el nombre si los ponemos en el estado mental y físico correcto. Y la puerta entre la mente consciente y la subconsciente está bien abierta a la información. Su intención de regular ese gen podría usar la intención y podrían las intenciones servir como información para realmente señalizar ese gen. El 100% de las personas en el primer estudio. En el segundo estudio fue alrededor del 95%. Ellos regularon el gen. ¿Solo con el pensamiento? Solo con el pensamiento. Ahora piensa en No esto. tomaron la pastilla ni nada. ¿Bien? Entonces, esto no es para todos. Así que para una persona que realmente quiere entender esto, hay mucho aprendizaje que debe ocurrir, y eso es lo que hicimos con nuestro artículo. Queríamos asegurarnos, y esto es lo que hago con mis talleres. Quiero desafiar tus creencias actuales, y tienes que reconceptualizar ciertas cosas de nuevo porque es mucho más fácil olvidarlas que recordarlas. Así que se necesita una revisión constante y práctica, y pensar en ello, y eso es lo que hacemos. Enseñamos información a las personas. Tienen que enseñársela de vuelta a la persona a su lado. Tienen que grabarla en su cerebro. Tienen que entender el qué y el por qué para que el cómo sea instrumental, para asignar un significado detrás del acto. Entonces, una persona que realmente quiere sanar y cambiar. En los últimos 5 años hemos visto muchos casos de gente que ni siquiera asistió a un evento. Solo leyeron un libro o hicieron el curso en línea, practicaron las meditaciones, y luego aparecieron sin Parkinson, sin cáncer, sin esa condición de salud, o con abundancia. Las personas están aprendiendo a hacerlo por sí mismas, pero nunca pediría a alguien que se adentre en la experiencia sin conocimiento previo. Creo que el conocimiento es el precursor. Cuanto más entendemos, más significado podemos darle y aplicarlo. Entonces, si una persona realmente dice, ¿sabes qué? Vi los datos. O te dice, fui y busqué el artículo y parece que realmente están creando su propia farmacia de químicos. Si otras personas lo están logrando, de todas las edades, razas, culturas y estilos de vida, entonces yo también puedo hacerlo. Así es como una nueva conciencia se refleja en el colectivo. Por eso, quien realmente quiere hacerlo solo, necesita conocimiento, información y curiosidad. Estudiamos el lenguaje de la transformación, y la curiosidad es la más importante. Cuando entras con curiosidad, cuando dices, tengo curiosidad, esa curiosidad te lleva al desafío, porque en ese punto sabes que tienes que cambiar, y nadie cambia si no es desafiado. Así es. Entonces aparece el desafío de confrontar la creencia antigua con la nueva. Así ocurre el cambio. Doloroso. Y es doloroso, incómodo. Salir de esos programas requiere mucho. Desinvertir en ellos exige energía y conciencia. Pero al hacerlo suficientes veces, la persona deja de creer en eso y empieza a creer en otra cosa. Si revisas constantemente el modelo, la experiencia es el mejor maestro. Sigue entrando en la experiencia,
teniéndola, aprendiendo de ella y evolucionándola. Y con el tiempo empiezas a sentirte mejor. No dijimos, ve a crear tus propios opioides endógenos. Eso es solo el efecto secundario de alguien que deja de atormentarse. Vive en el pasado. Al quejarse, culpar y vivir en dolor y sufrimiento, el cuerpo se mantiene ahí. Cuando eso cambia, el cuerpo se alivia. El dolor pertenece al pasado. El cuerpo sale de ese estado y queda libre. ¿Puede el cuerpo sentir dolor al pensar en el futuro? Lo hace todo el tiempo. Cuando estás estresado, vas al peor escenario posible. Lo haces porque, si te preparas para lo peor, si ocurre algo menos grave, tienes más probabilidades de sobrevivir. Se trata de mantenerse con vida. Entonces, he escuchado que mucho del dolor viene de recordar el pasado y aferrarse a lo que te hicieron, a lo que salió mal, a la vergüenza por algo que hiciste o a ese accidente. Pero, ¿el dolor también surge al pensar en lo desconocido del futuro? Absolutamente. Puedes imaginar el peor escenario y quedarte en esa línea de pensamiento hasta que tu mundo interior se vuelva más real que el exterior. Empiezas a sentir ese futuro antes de que ocurra. Sientes ansiedad, miedo, preocupación, y el cuerpo recibe una descarga de adrenalina. El cuerpo se activa y lo estás condicionando a convertirse en la mente del miedo. Así es como ocurren los ataques de pánico. Si lo repites suficientes veces, queda tan condicionado que puede tener un ataque de pánico sin la mente consciente. Por más que intentes controlarlo con tu mente consciente, no puedes. Lo programaste subconscientemente, ¿verdad? Y muchas personas terminan sufriendo e imaginando una vida que nunca realmente sucede, pero la están viviendo todos los días hasta que finalmente algo sucede. Acabo de dar un discurso en un evento de Mastermind hace unas semanas, con muchos de los mejores emprendedores, que generan 7 cifras o más en sus negocios. Estas son personas exitosas que han logrado una cierta cantidad en su carrera o su negocio. Pero incluso en esa etapa había un grupo de personas. Dije, levanten la mano si han tenido el sueño de escribir un libro o lanzar un nuevo proyecto o un programa o algo creativo que querían hacer, pero han estado pensando en ello por más de un año. Y la mayoría de la sala levantó la mano. Y dije, mantén la mano levantada si has estado pensando en lanzar este libro o esta idea durante 5 años. Y muchos la mantuvieron levantada. Luego dije, mantén la mano levantada si has pensado en esto durante 10 años. Ya no tantos, pero aún había personas con la mano levantada que llevan años pensando en realizar ese sueño, esa idea, ese proyecto, eso que querían hacer para mostrarse de una manera más grande. Y estos eran individuos exitosos, pero muchos de ellos tenían este miedo al futuro, a que no funcionara y no fuera un éxito tan grande como lo anterior o por cualquier razón. ¿Por qué tantas personas que también son exitosas luchan por exponerse, por crear su sueño, lanzar el proyecto, hacer algo nuevo? ¿Por qué tantas personas luchan o sufren por no tomar acción en eso que realmente quieren hacer? Y esperan durante tantos años. Bueno, de nuevo, es lo mismo con el cambio. Las personas que dicen, un día voy a cambiar o cambiaré mañana, están en un programa. Así que lo más probable es que la persona no solo haya definido la visión, sino el ingrediente que le da vida, porque lo vemos una y otra vez. Es la emoción de esa visión. Puedes tenerla, pero si es estéril, sin emoción, no hay energía para avanzar. Y nadie va a crear esa emoción por ti. Nadie va a venir por ti. Nadie va a venir por ti. No es como alguien que dice, vi una visión, estoy emocionado, ya no tengo que hacer nada. Está sucediendo. Y así, ya están viviendo en ese futuro. La clave es que lo mantienen vivo. Sí. Y si Está tienes bien. emoción, pero el miedo es mayor que Entonces la emoción. nunca cambiarás. Nunca cambiarás. Sí, el miedo está presente. Puede haber ansiedad o preocupación. ¿Esto va a funcionar? La elección es solo una elección. Cuando decides cambiar y tienes esa determinación, esa decisión genera una energía mayor que los programas preestablecidos del cerebro y el condicionamiento emocional del cuerpo, y permite que el cuerpo responda a una nueva mente. La elección que haces en ese momento despierta al cuerpo para sentir la emoción de ese futuro antes de que suceda. Cuanto más fuerte es la emoción, más recuerdas esa elección. En cierto sentido, le das a tu cuerpo una muestra del futuro a nivel emocional. Muchas personas dicen, puedo recordar el momento en que decidí cambiar. Puedo decirte dónde estaba, qué hora era, con quién estaba, porque ese momento se convirtió en un recuerdo a largo plazo. Entonces,
Cuanto más intensa es la emoción ante un trauma, más atención le damos y más se graba en el cerebro y el cuerpo como un recuerdo a largo plazo. Aquí la persona hace lo mismo solo con el pensamiento. Si no puede salir del estado habitual, no es que se esté mintiendo, es que el cuerpo sabe que no lo va a hacer. Y así el cuerpo puede decir, quédate en el sofá, mira otro episodio de Netflix, mira otro programa. Toma un poco más de Exacto. helado. Toma un poco más de helado. ¿Sí? Sí. Lo estás Sí. haciendo muy bien. Pero está bien, no hay nada de malo en eso. Pero si una persona realmente quiere realizar su sueño, tiene que estar poseída por él. Quiero decir, hasta tal grado. Estar obsesionado, poseído. Poseído, como si estuviera en su mente todo el tiempo, no como una obligación, sino como, estoy tan emocionado por esto. He visto a personas en nuestro trabajo crear una abundancia enorme. En cuanto se enfocaron, fue como, lo sabía, como si el cuerpo lo entendiera. El cuerpo prueba el sabor del futuro, y luego solo tenían que mantener ese sentimiento cada día, porque esa energía, esa emoción, era lo que los impulsaba a levantarse y tomar una decisión diferente, aunque no quisieran. Y cuando tomamos esas decisiones, a pesar de esas voces, una y otra vez, las voces desaparecen. Ya sea convertirte en un campeón de balonmano, ser un buen padre, o lo que decidas, si realmente lo eliges, tomarás decisiones diferentes, muchas decisiones distintas, y esas decisiones llevan a comportamientos diferentes. Así es como ocurre el cambio. Déjame hacerte una pregunta. Si sabes, si puedes entrenarme, úsame como ejemplo. He tenido este sueño. Te he contado sobre esto. Entonces, tenía este sueño de ser un olímpico, de ser un atleta olímpico jugando con el equipo de balonmano de Estados Unidos en Los Ángeles. Y he sido claro sobre este sueño durante los últimos 18 años desde que comencé en el deporte. Y me mudé a nuevas ciudades. Fui a diferentes países. He viajado por el mundo jugando este deporte. He dedicado todo mi tiempo y energía a lograrlo, a entrar en el equipo nacional de Estados Unidos, permaneciendo en el equipo durante una década. Luego la vida pasó y me desvié por unos años. Pero en los últimos años he vuelto, reorganizando mi tiempo y mi vida para llegar a los Juegos Olímpicos en 2028 como atleta. Ahora lo siento. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo y decirlo. Lo siento en mi cuerpo. Me siento emocionado. Me veo en el banquillo, saliendo del banquillo, marcando un gol. Me veo cantando el himno nacional frente a 30,000 personas. Lo siento. Siento que todas las cosas que he tenido que superar para llegar allí y los obstáculos en mi camino que eran como, estoy emocionado por estos obstáculos porque simplemente me están ayudando a crecer, cambiar y desarrollarme en la persona que necesito ser para lograr esto. Pero también sé que no está garantizado, como el mañana no está garantizado. Puede que no esté aquí, como por cualquier razón, puede haber una razón por la que no esté en el equipo. También tengo ese entendimiento de que puedes establecer una intención para una gran meta, un gran sueño. Quiero alcanzar tanto en ventas, o hacer tanto, o este tipo de cosa, y podrías sentirlo, y aún así puede que no suceda. O puede verse diferente de lo que originalmente imaginaste. ¿Sí? ¿Verdad? Puede que ocurra algo mejor. Tal vez la vida se desarrolle de otra manera. ¿Podrías asesorarme como ejemplo para cualquiera que tenga un gran sueño que esté emocionado a 2, 4 o 10 años organizando su vida y planificando? Están tomando acciones diarias, dejando atrás el viejo yo y convirtiéndose en ese nuevo yo que logra ese objetivo y ese sueño. ¿Podrías guiarme en el proceso? Si hay algo que podría estar limitándome para crear esto, incluso pensar tal vez no suceda, puede ser un obstáculo. Debería soltar ese pensamiento y asumir, va a suceder, pase lo que pase. ¿Cómo debería interpretarlo y enfocarlo mientras tomo acción, sigo los pasos correctos, encarno la emoción y visualizo el proceso? Hago todo eso. ¿Hay algo que estoy haciendo mal? Primero que nada, creo que estás haciendo bien. muchas cosas Eso es bien. bueno. Simplemente porque tu lenguaje corporal en general y tu entusiasmo y la idea de ese futuro es tan asombrosa que lo estás experimentando ahora mismo. Sí. Me da escalofríos cuando pienso en eso. ¿Sí? Eso es el cuerpo respondiendo a la mente. Y creo que puede ser algo saludable. Todo lo que estás haciendo es muy valioso. Pero siempre existe esa duda, esa trampa de, ¿y si no es verdad? ¿Y si me encanta esto? ¿Y qué pasa si no funciona? Es realmente difícil. Yo también me enfrento mucho a eso. ¿En serio? Pero, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que no vas a jugar en pequeño en este punto. Estoy No lo harás. comprometido. Así que siempre me pregunto, ¿cuál es ese punto donde todos los demás se detienen? Donde sea que esté ese punto, voy a ir más allá de él. Porque si puedo superar el punto donde todos los demás se detienen, voy a tener mucha confianza en mí mismo, mucha fe en mí mismo.
Y esa fe en ti mismo tiene que ganarse. Tienes que ganártela. Sí, no puedes fingirlo. Tienes que presentarte suficientes veces hasta que empieces a sentirte bastante digno. Y hay limitaciones con el talento, la habilidad, la edad y otros factores. Pero si estás haciendo todo lo que estás haciendo de la manera en que lo estás haciendo ahora, también es saludable estar completamente en paz si no sucede. Porque si estás en paz con que no suceda, puedes decir, fue un gran viaje. Nunca sería este tipo de persona, ¿verdad? Y aún así, como dijiste, siempre dejas la puerta abierta a que, si no sucede, también puede abrirse algo mejor, algo que nunca imaginaste, algo que no esperabas. Algunas personas podrían pensar que hay que obsesionarse con la meta, el sueño o el resultado que se quiere crear, ya sea en 1 año o en 10. Pero si no sucede y estás completamente obsesionado, te derrumbas, se acaba tu vida, porque algunas personas no están preparadas para cuando no sucede. Nunca se acaba, nunca se acaba. Entonces, ¿cómo haces para tener en tu mente toda la emoción, toda la alegría, toda la anticipación, sentir los sentimientos, pensar las cosas, hacer las acciones? Pero luego hay también un 1% de ti diciendo, pero esto puede que no suceda y está bien. ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Así es como lo interpretas? ¿Sí? Pero esa no es una voz que voy a permitir que domine mi mente. Entonces, no es todo el tiempo. Es una voz saludable que te dice, vas a dar lo mejor de ti, vas a darlo todo, vas a hacer algo que disfrutes. Tu objetivo es realista y alcanzable, así que solo sigue adelante, más allá del punto donde normalmente te detendrías. Dedica un poco más de tiempo, trabaja un poco más duro, siéntete bien con ello. Puede que llegues y puede que no, y si no lo haces, está bien. Pero nos estamos enfocando en esto como un resultado. A veces también tienes ese Por pensamiento. supuesto. Pero lo que más me ha costado es dejar de intentar controlar el resultado. Tenemos que soltar lo que hemos hecho toda la vida para conseguir lo que queremos y permitir que ocurra algo distinto. Y eso no es tan fácil. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre intentar controlar el resultado y hacer todo lo posible para crearlo, mientras también te rindes a lo que sucede? Sí, creo que cuando llegas a un punto en el que estás satisfecho contigo mismo, es mucho más fácil rendirse. ¿Cómo sabes si estás satisfecho o si ese es el punto donde normalmente te detienes y en realidad necesitas seguir? Quiero decir, en ese momento siempre sabes cuál es ese punto en el que dices, wow, hoy me esforcé más de lo normal. Estoy contento de haber venido. Estoy satisfecho con mi esfuerzo. Déjame repasar lo que hice bien. Quiero hacer eso de nuevo. Registra eso ahí, ensáyalo unas cuantas veces y luego sal y disfruta tu día. Y creo que la rendición no es algo que termine en algún momento. Es un proceso continuo. Mi comprensión de la rendición hoy es muy diferente a la de hace 1 año, porque es un proceso constante de soltar. ¿A qué has tenido que rendirte en tu vida recientemente? No, quiero decir, siempre es un proceso constante de confiar en lo desconocido. Y si empiezo a interponerme, especialmente en el proceso creativo, a veces cuando intento dirigirlo, no siempre funciona para mí. Así que tengo que estar con un pie en el mundo real y otro en el mundo cuántico. Tengo que estar entre ambos mundos. ¿Cómo se ve eso? Un pie en el mundo real y otro en el cuántico. Es como si te levantaras y fueras a trabajar. Vas a ser amable con la gente, vas a ser atento, vas a estar de buen humor, vas a hacer lo mejor que puedas, vas a hacer todas las cosas que te hacen una gran persona. Y sabes, hay muchas cosas que tienes que hacer en la vida. Estamos en un plano de demostración, hacemos. Pero si estás creando en tus meditaciones y estás creando desde el campo, estás tratando de acelerar la distancia entre el pensamiento de lo que quieres y la experiencia de tenerlo. Por eso creamos desde el campo. Así que las sincronicidades y las oportunidades que comienzan a aparecer deberían estar trabajando junto con tu entrada en ese futuro. En otras palabras, no vas a convertirte en un gran jugador de balonmano si no te presentas a practicar. Tenía amigos en la universidad que cada año solicitaban ser astronautas, y yo les decía, nunca te van a elegir, ni siquiera sabes lo básico de aeroespacial. Pero aún así lo hacían porque les encantaba. Entonces hay una realidad, hay un chequeo de realidad aquí, donde tienes que trabajar duro. Ese es el mundo tridimensional. Tienes que seguir apareciendo. Todavía tienes que hacer las cosas. Todavía tienes que cumplir con lo básico. Sí. Tienes que hacerlo, pero lo haces con gracia, con respeto, honor. Lo haces con dignidad, en un cierto estado, con amor. Y luego creas desde el campo. Y ahí estás observando cuánto del experimento puedes realmente comprobar como verdadero para ti. Y esa es la parte divertida. Entonces, nada se pierde nunca.
Nunca se pierde en ese proceso porque una persona que dedica su vida a algo así y se entrega por completo y llega a cierto punto y lo logra, o llega a un punto que está justo por debajo de eso. Si la persona es astuta en la vida, usará eso mismo para crear algo aún más grande en su vida, más grande que el sueño que tenían en ese momento, y acelerarán el resultado en menos tiempo. Así que, a la luz de toda la eternidad, y como dicen muchas religiones, somos eternos. La conciencia nunca muere porque la energía tampoco. Vas a estar aquí mucho tiempo. Entonces, ¿cuántas experiencias podrías tener? ¿Cuál es la prisa? Creo que hay una forma saludable e inmersiva de hacerlo. Y la resolución es contigo mismo. Es saber que has dado lo mejor de ti. Entiendo. Y si resuelves eso, si te sientes satisfecho de esa manera, de alguna forma sueltas cómo va a suceder. Y cuando sueltas el cómo, sucede de una manera nueva. Y a veces es realmente sorprendente. ¿Cómo debería ser? ¿Alguna vez tienes dudas sobre ti mismo? Cuando tienes una idea grande o loca, las voces en tu cabeza te dicen, tal vez esta vez te estás pasando, Dr. Joe, ¿en qué estás pensando? Has logrado esto, pero esto es demasiado poco realista. ¿Alguna vez has pensado eso? En el trabajo que hacemos en los eventos, siempre quiero ser metódico. Quiero que una persona se sane a sí misma primero. Si se sana a sí misma, puede ayudar a sanar a otra persona. Si puede sanar a otra persona, entonces pueden ocurrir otras cosas. Incluso hemos visto que pueden sanar a distancia. Entonces, estas son nuevas experiencias, nuevas oportunidades en el campo que muchas personas quizá nunca abracen. Pero nunca quiero llevarlas a un punto en el que haya una gran brecha entre su comprensión actual y esa idea de algo extraordinario, sin llenar ese espacio con información y conocimiento. Dudo cuando no tengo suficiente información sólida para sostener esa creencia. Porque si empiezo a dudar, estoy viviendo en la emoción del pasado. Y entonces no puedo ver ese futuro, porque ese futuro tiene una emoción diferente. Así que tengo que volver a ese estado. Y no hagamos que esto sea sobre mí, porque han habido cientos, si no miles de personas que se han sanado con este trabajo, haciendo sus meditaciones a veces 3 veces al día. ¿Y por qué las estaban haciendo 3 veces al día? Porque empezaron a dudar de nuevo, y empezaron a no creer de nuevo, y empezaron a sentir las emociones de la duda. Y en lugar de quedarse allí, bajaron de nuevo, cambiaron su estado emocional. Se levantaron después de esa meditación creyendo en sí mismos y creyendo en su futuro otra vez. Ese es exactamente el proceso de superación que lleva al proceso de convertirse. Así que siempre nos vamos a enfrentar a la incredulidad. Esa incredulidad crónica siempre va a estar ahí. En el momento en que decides cambiar, aparece y dice, aquí vamos otra vez, te voy a mostrar todo lo que te mantiene en lo conocido. Salir a lo desconocido no puede suceder, y cosas así. Y esas son las barreras que hacen que la gente vuelva a lo conocido, porque les resulta familiar, les parece correcto. Pero deberíamos encontrarnos con esas creencias, porque podemos dejar de creer en eso y empezar a creer en algo más. Mi propia creencia, incluso en los últimos 5 años, y especialmente en los últimos 2, ha cambiado sobre lo que es posible para los seres humanos. Escuchar cosas increíbles sucediendo. Con las nuevas creencias sobre lo que es posible, ¿cuáles han sido los desafíos y las viejas creencias que han tratado de interponerse en tu camino personalmente? Probablemente diría, si sucedió una vez, ¿podría volver a suceder? Tuvimos un par de personas que regeneraron órganos y tejidos, así que eso no es algo... ¿Órganos? Sí, eso ¿Los fue volviste a removido crecer? quirúrgicamente. No es algo que suela decir en público muchas veces, pero ¿qué significa eso? Me parece una locura. Lo sé, me cuesta creerlo. Regeneraron órganos. Como si a alguien le hubieran extirpado quirúrgicamente el recto y el colon, alrededor de 9 milímetros. Y luego esa persona volvió a regenerar aproximadamente 10 Eso me parece una milímetros de su locura. colon. Es una locura, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el cuerpo humano tiene la capacidad innata de regenerarse a cualquier edad si Wow. recibe la información correcta. Eso no forma parte de nuestra programación. Tuve que ver ese testimonio 50 veces seguidas porque iba totalmente en contra de mi creencia. Así que espero que siempre haya una creencia a la que me enfrente. Si realmente estoy en el juego de la evolución, debería existir otra creencia que diga que no puedo o que no es posible, hasta que alguien lo demuestre. Y si alguien lo hace una vez,
queda una huella en la conciencia de que una persona regeneró su tiroides. ¿Sabes? No es común que vayas a tu médico y te quiten la tiroides, y luego hagan el ultrasonido y haya una tiroides allí. Es simplemente increíble. Una milla de 4 minutos. En una milla de 4 minutos. Una vez que se rompió 2 semanas después. Está bien. Y luego cientos de veces. Así que es lo mismo con nuestra gente que crea abundancia. Personas que generan cambios en cánceres crónicos en etapa 4 y otras condiciones de salud, como ceguera o sordera. Ellos atraviesan cierto nivel de conciencia o inconsciencia, y el colectivo observa a la persona en el escenario contando su historia. Y cuando ven a la persona contando su historia, que no parece especialmente en forma, ni muy joven, ni bien vestida, ni musculosa, simplemente parecen alguien en Whole Foods. Pasarías de largo sin pensarlo, pero ya no tienen Parkinson, o ya no necesitan una bolsa de colostomía. Sí. Están viviendo su vida. Así que eso hace que el colectivo vea la posibilidad en la realidad. Y ahora esa idea entra en la conciencia colectiva, y la probabilidad de que vuelva a suceder aumenta. Por eso vemos a algunas personas en los eventos. Tuvimos 5 personas con síndrome de Raynaud en un evento en Nueva York, donde pierden la sensibilidad en los dedos y son muy sensibles al frío. 5 personas en un evento, porque una persona se levantó y sanó. Otras 4 personas también sanaron. Tuvimos 5 personas que se levantaron de una silla de ruedas en Denver. No es algo que suelas ver. Crea una creencia. ¿Sí? Y la creencia no es solo intelectual. Hay una energía que la acompaña. Y es esa energía la que hace que la persona empiece a sentir ese futuro como real, no solo como una idea. Siempre quiero que desafíen mis creencias. Es muy saludable. Porque ahora soy consciente de cosas de las que antes no habría sido consciente. Sí. Creo que muchas personas que están viendo o escuchando, si han visto tu trabajo aquí o en otro lugar antes, podrían creer o haber experimentado que la meditación les ha funcionado para obtener alivio del dolor. Han tenido algo de alivio. Tal vez incluso tuvieron una sanación completa. Pero para quienes son nuevos en esto, no sé si mucha gente cree que la meditación por sí sola puede sanar, o que tiene que haber algo externo que tomes para aliviar el dolor. Pero para aquellos que están viendo y nunca han meditado antes, o incluso aquellos que han visto y han meditado por sí mismos, ¿es posible aprender a sanarse a uno mismo y luego sanar a otros? ¿Sí? La respuesta es sí. Lo vemos todo el tiempo. Pero para alguien que nunca ha pensado que eso es posible, a menos que fuera un gurú espiritual, Jesús, o alguien que ha recibido un don para sanar, ¿pueden las personas comunes aprender a sanar a otros? La respuesta es absolutamente ¿Cómo sí. es eso posible? Por supuesto, se necesita conocimiento e información. Tienes que construir un modelo basado en la ciencia. Por ejemplo, hay un campo. Le preguntas a cualquier físico cuántico o físico teórico de Cambridge y te dirán que existe este campo invisible. Incluso lo describen como algo similar a un fluido. No puedes verlo. Y como las olas en el océano, hay ondas que se mueven entre nosotros y transportan información. Las partículas son solo agrupaciones de esas ondas que interfieren entre sí. Y si miras su estructura en detalle, es energía. Todo es energía. Tú y yo somos energía. Pero somos energía organizada gravitacionalmente. Entonces, si hay un campo entre nosotros y la información viaja entre nosotros, ¿podemos agitar ese campo? ¿Podemos crear información en ese campo que podría comenzar a cambiar la materia? Y los datos realmente muestran que no es la materia la que crea un campo, es el campo el que crea la materia. Si cambias la información en el campo, y si cambias suficiente información en el campo con coherencia cerebral y cardíaca, estás creando patrones de orden que ralentizarán y cambiarán el destino de la materia. Así que, una vez más, no comienzas tu retiro avanzado de 7 días con la idea de que vas a hacer una sanación el primer día. Hay mucha información que tiene que integrarse en nuestra biología. Hay muchas experiencias que tienen que ocurrir. Pero los mayores cambios que vemos biológicamente en el gráfico cuando miramos nuestros datos es cuando las personas están sanando a otras personas. Ambos escuchan. En los sanadores. Ellos mismos. En los sanadores, así como en los sanados. Hemos tenido numerosas personas involucradas en procesos de sanación que se han recuperado de todo tipo de condiciones de salud.
Mientras están poniendo la energía hacia la sanación de alguien más que tiene un dolor físico o algún tipo de condición, y en realidad están recibiendo el mismo, si no mayor, beneficio de sanación, al crear sanación para otro lugar. Eso es increíble. Es una locura. Pero tenemos estas máquinas en el salón de baile, llamadas generadores de eventos aleatorios. Son básicamente lanzamientos de moneda muy sofisticados. 50 y 50. Lanzamiento de moneda. 50 y 50. Es un efecto de túnel cuántico. Algunas partículas lo atraviesan y otras no. Bueno, están apilados uno encima del otro y están lanzando una moneda alrededor de 1000 veces por segundo, ¿verdad? ¿Un segundo? ¿Cuántas más veces lanzas una moneda? Con el tiempo se acerca a 50-50. No hay nadie en la habitación. Ves una secuencia aleatoria de 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Así. Pero en general es 50-50. Es aleatorio. Aleatorio significa que no puedes predecirlo. Así que durante las sanaciones de coherencia, las redes colectivas de observadores determinan la realidad. No es el número de personas, ni la cantidad de energía, sino la firma más coherente. Podrían ser 2 personas. Podrían ser tal vez miles de personas. Pero tienes 2000 personas en una sala, todas con coherencia cerebral y cardíaca al final del evento. Eso significa que pueden influir en el campo de manera más estable, es una locura, ¿verdad? Y cuando hacemos estas sanaciones de coherencia, descubrimos que cuando ya no se trata de ti y se trata de otra persona, das mucho más de lo que has dado antes. Oh, Dios mío. Y esas máquinas que disparan ceros y unos, de repente van 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Van justo fuera de lo normal. En otras palabras, los eventos aleatorios ya no son tan aleatorios y se vuelven más ordenados. ¿De acuerdo? Dios mío. Ahora viene la parte interesante. Casi cada vez que hacemos sanaciones de coherencia, esas máquinas de aleatoriedad, programadas para generar unos y ceros, parecen ser influenciadas por algún tipo de fuerza externa que afecta su comportamiento. Entonces, si colocamos varias de esas máquinas en la habitación, por ejemplo 4, y una la cubrimos con una jaula de Faraday de níquel, cobre y plomo para aislarla del electromagnetismo, esa máquina se comporta como si no hubiera nadie en la habitación, mientras que las otras muestran otro patrón. ¿De verdad? Así que parece que hay algún tipo de efecto de campo ocurriendo. Ahora, va un paso más allá porque acabamos de publicar un artículo en la revista Explore hace un par de meses. Y lo que descubrimos es que en todas las otras máquinas de eventos aleatorios que están ubicadas alrededor del mundo, en diferentes ciudades, el pulso que se está creando en esa sala con una cierta firma. Cuando esos generadores aleatorios operan de forma independiente, cada uno produciendo sus propios ceros y unos, en el momento en que se crea la firma de coherencia en el salón de baile, las demás máquinas parecen reflejar ese mismo patrón de una manera no local. No puede ser. Estas Sí, son sí. máquinas que colocaste en diferentes lugares. Entonces, suena la máquina. ¡Wow! Y esto sugiere que hay una especie de comunicación Wow. no local ocurriendo a nivel global en el campo de la Tierra. Cuando redes colectivas de observadores hacen algo altruista para apoyar la vida de otra persona o elevarla, como quieras decirlo. Y entonces lo que hemos observado biológicamente, lo cual es bastante interesante, es que cuando la persona está facilitando la sanación, como en grupos de 6 u 8 personas, buscan entrar en coherencia porque un corazón coherente genera un campo electromagnético, y esa señal influye en el cerebro, ayudando a lograr también coherencia cerebral. Luego colocan sus manos en el campo de esa persona. Si el campo de esa persona es coherente, los patrones que se generan desde sus manos interfieren con los campos de los demás, creando patrones más complejos de orden, y estás cambiando la información en el campo de la persona a un nivel más alto de orden en el holograma. El tumor es la ilusión. Estás creando más orden en el campo. Deberías crear más totalidad en la realidad tridimensional. Entonces, durante las sanaciones de coherencia, la mayoría de las personas salen de la coherencia del corazón en cierto punto. Eso ocurre porque su sistema nervioso simpático se activa y se excitan mucho. Y la excitación no es miedo. La excitación no es dolor. La excitación no es agresión. La excitación es éxtasis. Así que en el acto de sanar a otra persona, ellos sienten el la éxtasis. energía. Para hacer algo ilimitado, debes sentirte bastante ilimitado, ¿verdad? Y entonces la energía en la sala es absolutamente increíble. Y he estado en cada sanación. Y podía sentir la piel de gallina en la parte posterior de mi cuello cuando entré al campo. El ambiente en la sala era tan electrostático que parecía que iba a caer un rayo. Y cuanto más sincronizado está el grupo,
más cerca está de un nivel mayor de unidad o de la fuente, y menos tiempo toma en la realidad tridimensional. Hemos visto personas que tienen una experiencia y, sí, su cuerpo cambia completamente. Reciben una Guau. mejora. ¿Entonces es posible? Es más que posible. Lo hemos visto suceder una y otra vez. Es tanto que me sorprende. Ahora, lo interesante es que alguien que está viendo o escuchando y no cree en esto, o que piensa que necesitas una farmacia para curarte, puede pensar así. Pero tú has demostrado esto muchas veces, una y otra vez, y muchas personas continúan demostrándolo por sí mismas. Yo lo he visto. He estado en uno de tus retiros y lo he visto personalmente, y es fascinante. Pero también te sientes empoderado, te sientes abundante, te sientes vivo, y es difícil resistirse. Es realmente difícil ir en contra de la sensación de energía, pero algunas personas que están viendo o escuchando podrían decir, está bien, tal vez podría ver eso como una posibilidad, donde podrías frotar tus manos, pensar y sentir de cierta manera, ponerlas sobre alguien y tal vez habría un campo de energía que les ayude a sentirse un poco más energizados. Eso podría ser algo que sí pueden aceptar. Pero ¿es posible con el pensamiento sanar a alguien que está en otra parte del mundo? Muy bien, voy a responder esas dos preguntas. Hay dos preguntas ahí. No quiero minimizar la explicación que di sobre las sanaciones de coherencia, porque sí requieren algo de entrenamiento. Requieren conocimiento. Hablo Sí, de la investigación sí. que se hizo en la Universidad de Yale. Hablo de este tipo de campo eléctrico que ahora está empezando a formar parte de la biología de la información. No son cosas esotéricas en el espacio. Es la verdad. Así que tenemos que construir un modelo donde el nivel de comprensión de una persona sea lo suficientemente claro como para que entiendan que realmente podrían cambiar la información en el campo mediante la coherencia del cerebro y el corazón. Necesitan saberlo analíticamente y luego sentirlo con creencia también. Y lo han hecho. Y lo han hecho a través de cierta cantidad de entrenamiento, ¿verdad? No hacemos esto al inicio del evento. Lo hacemos al final, cuando la gente ya está realmente afinada. Entonces hicimos un experimento cuando ocurrió el COVID. No podíamos hacer eventos presenciales, pero la gente seguía queriendo sanar. Así que se formaron muchos grupos que comenzaron a hacer sanaciones de coherencia a distancia. El campo cuántico es un campo invisible de energía. No puedes verlo, no puedes olerlo, no puedes saborearlo, no puedes sentirlo y no puedes verlo. Es más allá de nuestros sentidos que existe, que es real. Sé que es difícil para la gente imaginar esto. Es absolutamente real, y porque es real, podemos realmente usarlo o interactuar con él. Entonces, si en el cuántico todo está conectado, no hay separación. ¿Realmente necesitas estar en la habitación para sanar a una persona? ¿O solo necesitas una coordenada? ¿Necesitas una imagen? Y esa imagen podría ser un objetivo. Y si puedes llegar a ese campo, el pensamiento de esa persona te conecta con esa persona. Y así, probablemente tenemos cerca de 17 grupos de sanación de coherencia remota de diferentes países del mundo, que realizan sanaciones de coherencia remota. Recientemente hicimos un estudio sobre personas con trastorno de estrés postraumático. E hicimos una medición para determinar si fueron diagnosticados clínicamente con trastorno de estrés postraumático. Y luego pasaron por estas sanaciones de coherencia remota. ¿Recuerda? Ahora están acostados en su habitación y hay entre 70 y 100 sanadores dispersos por todo el mundo, que solo tienen una foto de ellos al mismo tiempo. Una vez más, no están cambiando el cuerpo de la persona. Están cambiando la información en el campo. Al final de este estudio, el estudio de 3 meses, 9 de cada 10 personas que tenían PTSD ya no lo tenían. 9 de cada 10. Así que no hay ningún fármaco que funcione tan bien. Y le dije al investigador, ¿Ellos también estaban meditando por su cuenta? no, nada. ¿Ninguna otra intervención? ¿Ningún medicamento? No. ¿Ninguna meditación? Nada. Correcto, exactamente. Solo otras personas enviando energía desde diferentes coordenadas. No estaban comiendo diferente, ni durmiendo. Nada de forma diferente. Tenemos otras métricas que estamos analizando ahora mismo, pero sigo diciéndole a los científicos, ¿cuándo en tu vida adulta, cuándo en tu carrera pensaste que estarías estudiando los efectos de las sanaciones de coherencia remota y que están funcionando mejor que cualquier droga o cualquier terapia? ¿Y qué significa esto? Significa que estamos conectados. Absolutamente estamos conectados porque para esa persona, y hemos hecho mucho trabajo con el síndrome autista, hemos sanado a tantos niños con condiciones de salud realmente serias. Y la recompensa, Louis,
es conectarse en la llamada de Zoom. Hacen esto una vez al mes y alguien cuenta su historia. Y cuando ves a una madre llorando diciendo, no puedo creer que mi hija esté sonriendo ahora y me tomó de la mano en la ducha. Y mi hijo ya no defeca cada noche. Y cuando se va a dormir, duerme toda la noche. Está tomando siestas. Quiere hacer amigos. Ya no tiene arrebatos emocionales. Él saludó y abrazó a su papá cuando entró. ¿Sabes? Ella está llorando de alegría. La mayor forma de gratitud que jamás experimentaremos es cuando recibimos la gratitud de otra persona. Y aquí está una mujer que está auténticamente agradecida porque cambiaste la vida de su hijo. La experiencia de hacer eso para las personas que son los sanadores no necesitan un coche deportivo, no necesitan un guardarropa. No hay sensación como esa, ¿verdad? Y aquí es donde ocurre el cambio, ¿verdad? Porque estas personas, he tenido tantas oportunidades de hablar con ellas. Dicen, no entiendes, obtengo tanto de esto. Pude haber tenido el peor día del mundo y llega el momento de sanar a otra persona. Puedo simplemente olvidarme de todo eso. Se trata de alguien más. Y se acercan más al amor. La experiencia de sanar a otra persona, sabiendo que la vida de alguien en la tribu cambió, y la vida de su familia cambió, y la vida de sus padres cambió, y sus amigos, y su escuela. Todos cambian porque una persona cambia. Por eso lo hacen por eso. Pueden ser anónimos. Realmente no les importa. No quieren ser el sanador. Están haciendo eso porque saben que eso y ver cambiar la vida de una persona es otra experiencia en el cuántico que nos acerca más a la verdad. Y creo que para alguien que está viendo o escuchando, podría pensar que esto es una locura solo al pensarlo. Es una locura. Piensen que lo es o digan, no lo es. Muéstrame la prueba o muéstrame la evidencia. Apuesto a que hay muchas personas que han hecho algo bueno por un extraño, que han ayudado en un orfanato o un comedor comunitario, o han hecho servicio comunitario y se sintieron mejor después de hacer ese acto de servicio. Y realmente sintieron como, mi dolor, no siento tanto dolor solo por ayudar a otra persona, por dar y contribuir a los demás. No tienes que estar sanando a otras personas, pero al hacer ese acto te sientes mejor en general. Así que creo que la gente puede entender eso, que todos han hecho algo bueno por alguien más y se han sentido mejor. Creo que si hablas con muchas personas que rezan por otros que no están en esa habitación, y ya sea toda su comunidad o su iglesia, dice, necesitamos rezar por esta persona que está en el hospital. Y toda la comunidad está pensando y poniendo oración y pensamientos de sanación y energía hacia esa persona y brindándole un poco de alivio. Escuchas a la gente decir, simplemente comencé a sentirme ¿Y cuál es la diferencia? mejor. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Quiero decir, ¿qué es la oración de todos modos? ¿No es eso hacer que el pensamiento sea más real que cualquier otra cosa? ¿Y no es como él y él? No rezamos en desesperación porque si vas a amar a otra persona para darle vida, tienes que estar enamorado de la vida. Esa es la energía que necesitan. Por eso a veces es realmente difícil sanar a las personas que amamos en nuestra vida, porque estamos tan apegados. No podemos ir más allá de su dolor para poder cambiar nuestro estado y alcanzar ese nivel que tiene un efecto. Entonces, si alguien está imaginando este escenario donde, después de 7 días, realmente, estás aprendiendo la ciencia, estás aprendiendo el arte de la meditación para sanarte a ti mismo. Y luego hay un campo energético. Entiendo este principio del campo cuántico y hay energía que no puedes ver. Entonces, si hay un grupo de personas enviando energía amorosa y sanadora a otra persona, está bien. Tal vez podría imaginar un mundo donde esto funcione, pero eso es porque estás al lado de alguien y la energía de tu cuerpo está irradiando en la energía de su cuerpo y ayudándolos. Como, solo estoy pensando en un escéptico. Pero si no estás cerca de alguien y están a miles de kilómetros, ¿cómo transmites esa energía de tu pensamiento a tu cuerpo? No estás cerca de esa persona para influir realmente en la energía a su alrededor. ¿Cómo influye eso en el mundo invisible de energía alrededor de un ser humano a miles de kilómetros de distancia solo con un pensamiento y una intención de amor y sanación? Tenemos que revisar nuestro modelo. No puedes usar el modelo newtoniano, el modelo clásico de la física donde hay acción y reacción, donde las cosas chocan entre sí. El cuántico no es así. No hay separación en el cuántico. Esto no es algo que obtienes de la noche a la mañana. Esto es algo en lo que tienes que pensar constantemente, que tienes que estudiar constantemente. Si todo está conectado en el cuántico, el pensamiento es la experiencia. Conciencia y energía son uno. No hay separación en el cuántico. El pensamiento de la persona te conecta con ellos inmediatamente y no hay separación. No importa dónde estén en el mundo, podrían estar en la luna o en el espacio exterior. El experimento de Aspect tomó 2 fotones o electrones, los unieron y relacionaron.
y luego los lanzaron a extremos opuestos del universo y aniquilaron uno al mismo tiempo exacto que aniquilaron a este. ¿Este desapareció al mismo tiempo exacto? Ahora piensa en eso. Si fuera una gasillonésima de milisegundo, menos aún significaría que algo tendría que viajar a través del tiempo. Y esa velocidad más rápida a la que podría viajar es la velocidad de la luz. Así que cualquier cosa que viaje más rápido que la velocidad de la luz, que sea material, se convierte en energía, igual a mc al cuadrado. Las reglas cambian en el cuántico. No son las mismas reglas aquí, y entonces si están desapareciendo al mismo tiempo, significa que no están separados. No hay separación en este campo. Hay holismo aquí. Todo está relacionado. Todo está conectado. Y requiere una revisión constante del modelo. Y una vez que el modelo empieza a tener sentido al entenderlo a través de la experiencia, más hábil te vuelves. Las personas que sanan y que son parte de estos grupos, ellos tienen muy poca duda en este punto. No tienen duda. Han visto a demasiadas personas en las que han trabajado y sanado cambiar. Sí. Y como estaba viendo a alguien hablar sobre alguien, en el momento en que hicieron la sanación de coherencia en este niño que estaba en coma, salió del coma. Justo en el momento de la sanación. Así que eso sucede más de una vez. verdad? Sí, y cuando ves a niños con autismo, mira, quiero decir, tienen una reversión completa en su condición. Eso, estamos interesados en desmitificar el proceso. Pero eso no quita el hecho de que el proceso aún funciona. Increíble. ¿Verdad? Y entonces, para la persona que tiene dudas, nunca querría imponer esto. Solo querría tener una conversación solo para especular. ¿Es posible? Ahora, si sucede una vez, está bien. Sucede 2 veces, coincidencia. Empiezas a verlo suceder cientos de veces, ya sabes, hay una ley que está comenzando a ocurrir. Entonces, con nuestros estudios de resonancia magnética funcional, cuando fue tan revelador para la comunidad científica ver que la red de modo predeterminado se apagaba en el cerebro, el predictor del cerebro, la anticipación del cerebro, un consumidor de energía se apagaba en el cerebro. A tal grado que cuando la persona terminaba el evento de 7 días y abría los ojos, todavía estaban en ese estado, y ese estado es relajado en el corazón y despierto en el cerebro. Relajado y despierto en lugar de estresado e inconsciente, y viviendo en un programa. Y puedes llegar a ser tan bueno haciéndolo con los ojos cerrados, que puedes hacerlo con los ojos abiertos. Y es entonces cuando eres menos reactivo, más tolerante, más paciente, más amable, más generoso, porque nada en tu entorno exterior vale la pena perder este sentimiento. Tan cierto. Y empiezas a darte cuenta de eso. Así que vimos áreas del cerebro en 7 días realmente crecer en espacio. Como que el volumen del cerebro realmente se hizo más grande. Entonces no solo haciendo nuevas conexiones, sino creando nuevas neuronas, ¿verdad? La materia del cerebro creció. Oh, Dios mío. En 7 días con Eso es meditadores una locura. avanzados. Así que dijimos, está bien, si hay nuevos circuitos ahí y hay nuevas neuronas en su cerebro. ¿Hay factores en la sangre? Estos químicos endógenos que son como fertilizantes, factores neurotrópicos que hacen crecer las células nerviosas. Resulta que estaban fabricando la propia farmacia de químicos que hace que las neuronas crezcan y broten en el cerebro. Así que está en la sangre. Hay información en la sangre que no estaba al principio de los 7 días y que ahora está al final de los 7 días. Eso es provida. Eso es procrecimiento. Eso es florecimiento en el cerebro. Muchas veces el cerebro se vuelve muy aislado, modulado, compartimentado a medida que cambiamos nuestra atención de una persona, a otro problema, a otra cosa, a otro lugar. Cada una de esas redes neuronales está asignada a esa persona o ese objeto o cosa, y a medida que envejecemos, tienden a dejar de comunicarse con las redes cercanas. Tienden a activarse por sí solas, y cuando estamos bajo estrés y cambiamos nuestra atención tan rápidamente, esas redes comienzan a activarse de manera realmente asincrónica, desordenada. Eso se llama incoherencia cerebral. Cuando el cerebro está incoherente, nosotros estamos incoherentes. Y es entonces cuando la persona se concentra demasiado. En nuestra investigación después de los estudios de resonancia magnética funcional, hemos sabido esto por nuestros otros estudios, pero lo que vimos fue una supresión masiva de estas compartimentalizaciones que estaban ocurriendo en el cerebro. Y el cerebro estaba sincronizado. Estaba funcionando en un estado más holístico. En otras palabras, todo el cerebro estaba trabajando al unísono en lugar de dividido. Todas esas redes que ya no se comunicaban entre sí, ahora eran más completas. Y se comunicaban más entre sí. Y había un mayor nivel de orden en el cerebro. Y lo que se sincroniza en el cerebro, se conecta en el cerebro. Cuando una persona alcanza el estado en el que la red de modo predeterminado está muy reducida, la saliencia está muy reducida, y están en el estado donde hay un mayor nivel de resonancia y conciencia en el cerebro.
Descubrimos que ese es el estado exacto que ocurre justo antes de que la persona tenga una experiencia trascendental o mística. El cerebro tiene que estar coherente para recibir información que está más allá de nuestros sentidos, ¿verdad? Entonces, a medida que la compartimentalización disminuye y la modulación disminuye y hay más integridad cerebral, la persona comenzará a interactuar con información que no es parte de su circuito normal en la realidad tridimensional. Y es entonces cuando tienen esa experiencia mística, y es por eso que el cerebro se ve como... Muchas veces es con psilocibina porque están teniendo un momento trascendental que no tiene nada que ver con la realidad tridimensional. Entonces, si el cerebro ya no está usando toda su energía para estar en el sistema por defecto, ¿a dónde va esa energía? Miramos hacia la célula, y las células están procesando energía de una manera mucho más eficiente. La célula misma está pasando de usar un trozo de madera en una chimenea a combustible de cohete. Y las células ahora tienen más energía, ¿para qué? Creación. Crecimiento y Sí. reparación. Sanación. Crecimiento, reparación. Sanación, exactamente. Y lo que ves cuando esa información llega a la célula. Al mismo tiempo hay una gran deconstrucción ocurriendo en la célula, y al mismo tiempo exacto, una gran reconstrucción ocurriendo en la célula. Entonces, la célula se está transmutando y cambiando, porque la célula ya no está recibiendo la misma información. ¿Y por qué es esto importante? Es súper importante porque si la gente realmente quiere entender que puede cambiar, si realmente quiere entender que tiene una farmacia de químicos que puede comenzar a fabricar solo con el pensamiento, la razón por la que estamos haciendo estos estudios de investigación es para demostrarle a la gente que es posible. Por darte un ejemplo, hay algo llamado Altmetric, que mide qué tan popular es un artículo, cuántas noticias lo cubren, cuántas veces se menciona o se comparte, lo que sea. Un buen Altmetric sería como 20, uno realmente alto. El nuestro fue de 167 para esto. ¿En serio? ¿Una investigación? Este artículo de investigación. Un buen artículo recibe alrededor de 600 a 900. Ya sabes, observaciones, descargas o accesos. Estábamos en más de 130, como 130,000, porque es información tan revolucionaria. Todavía hay personas que lo dudan en la comunidad científica, incluso cuando han visto este artículo y la investigación que muestra caso tras caso y estudio tras estudio sobre esto. No creo que la gente realmente entienda lo que se necesita para llevar a cabo estos estudios. Es mucho. La mayoría de los estudios tardan unos 7 años en publicarse. Nosotros estamos publicando estudios en 2 años, lo cual es una locura, porque tenemos una comunidad de personas que dicen, toma mi sangre, toma mis genes, analiza mi ADN. Claro, dime qué hacer. ¿Me pondrás un monitor cardíaco? Claro. Toma mi microbioma. Puedo dar una muestra aquí mismo, o lo que necesites. Sí. Tenemos una base de datos enorme. La base de datos más grande del mundo en este momento sobre meditación. Así que, una vez más, estoy tratando de desmitificar cómo esa persona se para en el escenario y dice, ya no tengo cáncer, no hay cáncer en mi cuerpo. Y nunca han meditado antes. ¿Qué pasó? Y estamos usando la ciencia como un medio para mostrar a la gente lo que es posible. Sí. Quiero que las personas que están preguntando sobre estos estudios vayan a revisarlos. Creo que los tienes publicados en tu página o pueden tener acceso en tu sitio. Sí. Todos los artículos que hemos publicado están ahí. Entonces, drjodispensa.com, si quieren esa información, o intentaremos encontrarla allí y enlazarla en las notas del episodio para que puedan ver todos estos estudios. Creo que la gente debería verlos, ser escéptica e ir a revisarlos. Y cuando vean los resultados, con suerte eso desbloqueará una nueva creencia. Te está mostrando. Esta es la nueva milla de 4 minutos. Correcto. Y el equilibrio es que tenemos un gran testimonio humano, una gran historia. Acabamos de tener 2 historias de transformación en San Diego. Tuvimos una en nuestro último evento que fue increíble. Cáncer de páncreas en remisión completa. ¡Guau! Desapareció, como en un periodo de 1 mes. Fue realmente una locura. Eso es evidencia. Y no hay nada como una buena historia, ¿verdad? Sí. Y entonces la persona que está contando esa historia está diciendo la verdad. Y miro al público cuando esa persona está en el escenario y todos se inclinan hacia adelante. Sí. Están como, ¿quién es esta persona y cómo sucedió? Entonces tienes evidencia en el testimonio humano y también en nuestra investigación científica. Y la evidencia es la voz más fuerte, ¿verdad? Y ahora estamos descubriendo cosas que nunca esperábamos encontrar. En nuestra última observación empezamos a estudiar a personas con diabetes que dependen de la insulina.
La función de la insulina es sacar el azúcar del torrente sanguíneo y llevarlo a las células para obtener energía, ¿verdad? Y las personas con diabetes o no producen suficiente insulina, o su insulina no funciona lo suficientemente bien como para llevar la glucosa a la célula. Sí. Entonces, comenzamos a observar a personas con diabetes en nuestros eventos de 7 días, y lo que descubrimos es que el cuerpo estaba moviendo el azúcar de la sangre hacia las células, pero los niveles de insulina no estaban cambiando. ¿Qué significa eso? Significa que el cuerpo está produciendo algo nuevo. Interesante. Una nueva farmacia de químicos que actúa como la insulina, aunque no estén produciendo insulina, y que hace lo que se supone que hace la insulina, llevar la glucosa a la célula sin cambiar realmente los niveles de insulina. Así que estamos descubriendo todo tipo de factores que son antivirales, anticancerígenos, analgésicos y proneurogénicos. Nuestros estudios sobre la leche materna son una locura. Wow. Podemos decirte sin duda que las mujeres que meditan están transmitiendo información que le está diciendo al niño, no cáncer, y vas a sanar rápido. Wow. Eso es lo que la información en la leche materna de una madre, que está conectada o que realmente está haciendo el trabajo, le está dando al niño. La primera información que recibe el niño es, no tendrás cáncer. Hay químicos anticancerígenos y sustancias procurativas, provida, procrecimiento. Y la leche materna al inicio no se parece en nada a la leche materna al final. Al final, es un conjunto completamente diferente de factores. Es toda información. Es toda información. Cada vez que te escucho, aprendo y me inspiro más. Estoy inspirado y asombrado porque Sí. no puedo dejar de decirles a los científicos que no puedo creer que sea verdad. No puedo creerlo. ¿Alguno de estos científicos que trabajan en estudios de fármacos ha dejado de trabajar en eso para centrarse completamente en la meditación? ¿O todavía tienen que ganar dinero? ¿No? Creo que algunas cosas buenas están pasando. Estamos teniendo conversaciones muy buenas con científicos. Porque esto no es para todos, ¿sabes? Y tuve que tomar una decisión en algún momento de mi carrera personal. La persona a la que no le voy a gustar, no le va a gustar de todos modos. Así que, ¿por qué intentar cambiar eso? Sí. Pero las personas que están interesadas, las que realmente quieren entender y aprender, muestran un interés creciente. Y cuando mostramos nuestros datos a los científicos, me encanta ver sus caras porque dicen, ¿este fue un estudio de un año? ¿Es esto? Al ver estos cambios epigenéticos, sus cuerpos parecen estar viviendo una vida completamente nueva, en un entorno completamente nuevo. Han estado en un salón de baile durante 7 días. ¿Me estás tomando el pelo? ¿7 días? ¿O qué? Todos estos miles de factores que están regulados al alza en su sangre que no estaban allí antes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicimos? Es increíble, pero no puedes negar la ciencia. Es tan obvio. Ahora, por supuesto, siempre podíamos mejorar nuestros estudios para hacerlos cada vez más sólidos. Tenemos que añadir más controles porque algunos dirán, es la experiencia Sí. de vacaciones. Nuestros datos muestran que las vacaciones, en personas que asisten a nuestros eventos estando de vacaciones, no explican los cambios y su expresión genética empeora. Y para algunas personas en nuestros eventos, especialmente meditadores novatos, al final de 7 días sienten que recuperan un año de vida. Hay un cambio en su expresión genética. Wow. Es realmente increíble porque, una vez más, tenemos toda la tecnología para no solo mirar unos pocos marcadores. Estamos hablando de las máquinas más sofisticadas para determinar la longevidad y la edad biológica. Así que, de nuevo, cuando te sientas a hacer el trabajo, toda esta evidencia fortalece el qué y el por qué para ti. Y si lo estás haciendo, cuando entiendes el qué y el por qué, le das significado al acto. Y cuando haces eso, activas tu córtex prefrontal, que es el jefe del cerebro, Sí. el que busca un resultado. Y eso se llama intención. Entonces, cuando las personas tienen eso bien conectado, y lo hacen por abundancia, por amor, por el mayor ideal de sí mismas, por integridad y sanación, todas esas personas que sanaron en nuestro trabajo, puedes preguntarles. Te dirán, no estaba haciendo mi meditación para sanar. Estaba haciendo mi meditación para cambiar. Y cuando cambio, sano. Sí. Y el lenguaje de la transformación que estudiamos es muy interesante, porque cuando una persona realmente sana, hay una sensación de temporalidad. Como, ya no soy esa persona infeliz, no soy esa persona, soy alguien más. La enfermedad le pertenece a esa versión. Es como, soy una persona completamente diferente. Han cruzado el río del cambio. Y,
Muchas veces cuando llegan a ese momento en el que se conectan con algo mucho más grande, entran en curiosidad, desafío y conexión. Conectando con su corazón, conectando con el campo, conectando con el trabajo, conectando con una mayor comprensión, conectando con ellos mismos. Hay un momento en que todo se integra y todo está conectado, y la conexión se describe tanto como sentirlo como haberlo vivido. Si sientes algo, tuviste una experiencia. Y la experiencia tiende a dividirse en dos categorías. Una es muy somática, como si cada célula, cada fibra, cada átomo del cuerpo estuviera vibrando como si te hubieran conectado a un enchufe, o como si la parte superior de la cabeza se expandiera, el corazón se encendiera como un motor y salieran rayos de las manos. Es muy somático. Y luego, el otro lado de esa experiencia es muy emocional. Como, nunca sentí amor así en mi vida, nunca. Y me di cuenta de que siempre estuvo dentro de mí, o siempre estuvo ahí, simplemente no era consciente de ello. Entonces, ese evento, cuando es tanto somático como emocional, cambia la biología. Y a veces hay una mejora instantánea, una mejora biológica que ocurre en el cuerpo, porque el cerebro está procesando una frecuencia gamma muy alta. Y esa frecuencia gamma está tocando cada célula del cuerpo. Está ocurriendo en el sistema nervioso autónomo. Y la información que se envía a las células es nueva información. El cuerpo está siendo elevado por energía, ¿verdad? Y muchas veces el eczema desaparece, o el Parkinson desaparece, o el TEP te desaparece. El cuerpo ha salido del pasado hacia el momento presente. Si la gente está escuchando y todavía es escéptica, consigan una copia del libro del Dr. Joe o escuchen una de sus meditaciones para empezar. Empieza ahí y comienza a practicar las rutinas de 10 a 15 minutos por la mañana o por la noche, que son extremadamente poderosas. Puedes empezar con solo unos minutos al día. Si sientes que esto tiene mucho sentido y quieres más, ve a un retiro de 7 días. Se agotan bastante rápido. Por lo general, se agotan con meses de anticipación, así que recomiendo ir a drjoedispensa.com, suscribirse al boletín para estar al tanto la próxima vez que haya un retiro de 7 o 5 días y unirse a la lista de espera. Prepárate y comienza a entrenarte para creer que el nuevo tú está disponible y que el viejo tú ya no tiene que ser tu versión actual. Escucha este episodio nuevamente, revisa el libro y los cursos en línea, que también tiene para prepararte para nuevas posibilidades. Eso es lo que animaría a la gente a hacer. Y han habido muchas personas que han escuchado estas entrevistas en el pasado, que han asistido a tus eventos y dicen que son transformadores. Así que quiero asegurarme de que todos al menos escuchen una de tus meditaciones, revisen un libro o se suscriban a tu boletín en drjoedispensa.com y sigan tu contenido en redes sociales también. Dr. Joe Dispenza. Así que esta es mi pregunta final. Y quiero reconocerte nuevamente por estar presente constantemente y servir, porque siento que cada vez que nos conectamos ocurre mucha sanación en el mundo. Yo quiero seguir sirviendo a la gente, quiero seguir sirviéndote a ti y a tu mensaje, y quiero seguir ayudando a mi comunidad y a nuevas comunidades que llegan con este mensaje. Creo que la primera vez que te tuve aquí fue hace 8 años. Tal vez 9, quizás casi una década, como 2017, 2018, por ahí. La razón por la que me encanta seguir teniéndote de vuelta cada año es porque sigo recordando el futuro de mis posibilidades y lo que es posible. Y es un recordatorio constante de dejar ir al viejo yo y entrar en el nuevo yo. Y quiero reconocerte nuevamente por estar presente constantemente, pero hay muchas frases que has compartido en este programa y en tus eventos a lo largo de los años. Tu personalidad es tu realidad personal. Recuerda el futuro. Es algo que la gente se ha tatuado en el brazo después de escucharte aquí para recordarse a sí mismos, pensar en el futuro y no en el pasado. Si solo pudieras compartir 3 de estos dichos que usas con frecuencia, y sé que tienes muchos, pero si esto fuera todo lo que pudieras compartir para las personas en el estado actual del mundo, ¿cuáles serían esos 3 con seguridad? Probablemente empezaría diciendo que somos creadores, lo somos, y también que somos divinos. Sí, creo que ese sería el primero que dejaría. Y también creo que eso requiere una revisión de cómo nos han programado para poder creer algo diferente.
Y también creo que el poder que hizo el cuerpo sana el cuerpo. Y ese poder está disponible para cualquier ser humano. Creo que lo más importante es la experiencia como el mejor profesor. Sal y pruébalo por ti mismo. Demuéstrate a ti mismo que eres el creador de tu vida. Solo pruébalo como un experimento. ¿Ve si cambio? ¿Cambiará mi vida? Dr. Joe Dispenza, te aprecio mucho. Muchas gracias. Ahora hemos pasado de, oh, estoy ansioso, y en lugar de decir sí, tienes una enfermedad de ansiedad. Qué bueno, ahora ¿qué hemos hecho? Hemos sacado eso de la ecuación. Y decimos, está bien, estás ansioso, hagamos este trabajo. Descubramos qué está pasando. Veamos qué podemos hacer.